de la calidad se centrará en el ámbito de los servicios sociales, ¿no? Y por tanto lo que estamos hablando es de las personas mayores, pero concretamente de las personas mayores que necesitan apoyos, ¿no? Como todas vamos a necesitar en algún momento a lo largo de nuestra vida. Pero sin duda somos conscientes, y a veces para no hacer esa vinculación entre personas mayores y servicios sociales, que las personas mayores necesitan también de otras atenciones, como pueden ser los servicios sanitarios, pero como no otras atenciones culturales, de ocio o otros servicios. Hemos alterado un poquito el orden de las intervenciones que habéis visto en el primer momento, ya que tanto Arantxa como yo nos vamos a centrar en los servicios que son competencia de la Diputación, es decir, los que se llaman la atención secundaria, que luego explicaré esto en qué consiste. Y Carmele terminará hablando de los servicios municipales o de primaria, es decir, los que gestionan los ayuntamientos. Bueno, como hemos visto, los servicios sociales no son competencia de una única administración, como sucede, por ejemplo, en Osakidetza, ¿no? Que dentro de un mismo organismo pues acudimos a diferentes servicios, pero es una única administración. Pero bueno, eso no significa que los servicios no deban funcionar como un único sistema, ¿no? Es decir, los servicios que prestan las diferentes administraciones, Gobierno Vasco, Diputaciones y ayuntamientos, tienen que estar bien coordinados y tienen que partir, por supuesto, de una planificación común, ya que si una de esas patas no funciona va a afectar de forma negativa al resto de los sistemas, ¿no? O al resto de los servicios. Y bueno, pues por eso pues es interesante este planteamiento de trabajar de manera conjunta tanto la Diputación, el ámbito, ¿no?, de secundaria, como el ámbito municipal. Bueno, quiero comenzar la exposición estableciendo el marco en el que vamos a hablar. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de servicios sociales, ¿no? ¿A qué nos referimos? Bueno, pues nuestra referencia fundamental es la Ley de Servicios Sociales. La Ley de Servicios Sociales, que es desde 2008 y que tiene por objeto promover y garantizar los servicios y también las prestaciones. Y es importante destacar que acoge diferentes ámbitos. No solo la atención de las personas mayores, no solo la dependencia, también hablamos de discapacidad, de menores en situación de desprotección, enfermedad mental, violencia machista, exclusión social. Es decir, es más allá que lo que podría recoger una ley de dependencia, ¿no? Es mucho más amplio. Otra de las funciones de la ley es distribuir los ámbitos competenciales. Entonces, establece que, por ejemplo, el Gobierno vasco, aunque tiene algunos servicios, como puede ser la teleasistencia o también lleva, por ejemplo, los puntos de encuentro familiares, su labor principal es planificar, ¿no? La planificación estratégica, la planificación general y también el desarrollo normativo, regular. Esas serían sus funciones principales. Por lo tanto, lo que es la atención ciudadana, ¿no?, lo que nos interesa, recae fundamentalmente en ayuntamientos y diputaciones. Entonces, aunque aquí no haya en la mesa alguien del Gobierno vasco, bueno, pues es verdad que las competencias en atención son muy pequeñas, ¿no? Por lo tanto, no nos vamos a perder nada de la explicación. Vale, los ayuntamientos tienen la responsabilidad, como he dicho antes, de la atención primaria, es decir, el diagnóstico, información, orientación, ayuda a domicilio, etcétera, etcétera. Seguro Carmel nos lo explica mejor. Son la puerta de entrada al sistema y ofrecen por la atención más cercana, la atención más directa y el trabajo continuo y diario. Las diputaciones, por su parte, serán responsables de la atención secundaria, pues por ejemplo, los centros residenciales, las adopciones, un largo etcétera que Arantxa nos explicará mejor. Bueno, por lo tanto, como he dicho anteriormente, es importante garantizar el continuo de la atención, ¿no? Que un sistema a otro se pase sin que para la persona usuaria haya ningún cambio, ¿no? Haya un cambio brusco, porque en el fondo, ¿no?, como personas que en algún momento necesitamos apoyo, nos da lo mismo que nos lo den, ¿no? Siempre que nos atiendan bien y sea de manera correcta y la derivación sea adecuada. Es cierto que esto que he explicado, pues al final pues tiene un entramado complejo y es verdad que algo difícil de entender para la ciudadanía. Vale, otro de los puntos importantes que regula la ley son los principios. Bueno, por avanzar, veis que hay mucho: responsabilidad pública, igualdad, equidad, proximidad, pero quería centrarme, y por eso he puesto esta
esta diapositiva en la participación, ya que es un derecho y un principio de la ley la participación ciudadana. Y cuando hablamos de participación no es solo participación individual, sino es también participación organizada. Y es importante canalizar esa participación y dar cauces para ello, ¿no? Esto es otro de los puntos en los que estamos flojos, ¿verdad? Que hemos intentado que pensionistas marchen y Babestu, pues, así como otras organizaciones, pues de verdad puedan ejercer esa participación. Vale. Fundamental, desde el 25 de diciembre de 2016 los derechos que se recogen en la ley se consideran universales y subjetivos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos que evitar hablar, como a veces no vimos desde la Diputación, de ayudas o de demás, porque estamos hablando de derechos, ¿no? Lo que nos corresponde, y por ejemplo la residencia de personas mayores o un centro de día o la ayuda domiciliaria son derechos. Y son derechos que no están sujetos a disponibilidad presupuestaria. Es decir, no nos pueden decir, lo siento que este año se acaba el presupuesto. No, porque eso, igual que eso no te lo dicen cuando vas al médico, no te dicen, vas a que te atienda el médico y no te dicen, uy, lo siento, ya se nos acaba este año. Pues lo mismo pasa con las residencias. Y bueno, y también podrás, si no se te otorga ese derecho, se puede reclamar tanto por vía administrativa como por vía judicial. Se podría ir a los juzgados a reclamar. Esto es importante porque da un paso de un sistema más de apoyo a un sistema mucho más garantista, ¿no? Estamos en ese tránsito. Y también, bueno, pues es verdad que esto hace que a nivel de ciudadanía se vaya ganando conciencia en la importancia de estos derechos, pero falta mucho por hacer, ¿no? Y es importante por eso pues también la labor que estáis haciendo y que estamos haciendo hoy aquí. Además de la ley, tenemos normativa de desarrollo, muy importante, porque la ley solo marca los principios. Esta normativa todavía está pendiente. Desde el 2008 ha pasado mucho tiempo, pero hay mucho trabajo por hacer. Hay muchos servicios y centros que no están regulados, que no está claro qué es lo que tienen que ofrecer, cómo y con qué garantías. También falta por hacer elementos tan importantes como la participación económica de las personas usuarias, o dicho más claramente, el copago, ¿no? No está claro cómo tiene que estar regulado o el régimen de concierto. Vale. Pasando a una de las normativas de desarrollo más importantes, que esta sí se ha aprobado, pero a finales de 2015, también con bastante retraso, será el decreto de cartera y el plan estratégico, que en este caso fue además muy importante porque necesitaba del acuerdo tanto del Gobierno vasco, Diputaciones, Eudel, y en ese momento cuando se aprobó pues era muy diverso, ¿no? Estaba H. Bildu, también estaba el PP, bueno, se consiguió gracias a un consenso y a mucho trabajo sobre todo. Entonces, el decreto de cartera lo que hace es regular el catálogo de prestaciones de la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la ley nos dice, tendrás derecho a, y aparece una lista de servicios, pero claro, no define qué son, ¿no? Cuando decimos una residencia, ¿qué es una residencia? Bueno, pues el catálogo de prestaciones nos lo va a explicar, nos va a decir en qué consiste, para quién está destinado, qué requisitos tiene que cumplir esa persona, qué nos tienen que ofertar y si tiene copago o no. Vale, vamos a ver. ¿Dónde estoy? Seguimos. Esto estaba perdiendo con las diapositivas. Ya está. Pasamos al plan estratégico. El plan estratégico es un instrumento de planificación y en este caso va de 2016 a 2019. Estamos en este plan que no debería haber sido el primero, pero sí lo ha sido. ¿Cuál es su objetivo? Hemos dicho que la ley establece que los servicios son universales, ¿no? Para toda la población y que son un derecho. Claro, eso no pasa de la noche a la mañana. Hay que planificarlo, hay que ver cómo desarrollar esos servicios y cómo hacer para que todo el mundo tenga acceso. Además, si tenemos en cuenta algunos de los principios que hemos dicho, ¿no? Proximidad, cercanía, o sea que no vale aunque estén, por ejemplo, todos en Bilbao. Habrá que repartirlos por Vizcaya para que nos sean cercanos a nuestro domicilio y que podamos hacerlo dentro de nuestro entorno. En Vizcaya, como esta es la planificación del plan estratégico de la Comunidad Autónoma Vasca, establece los números generales, pero luego Vizcaya le tocará eso concretarlo. Ya luego Arantxa nos lo cuenta. El plan estratégico, además del mapa, incluye una memoria económica y esto es súper importante porque nos va a decir esos servicios del mapa, esos que decimos, bueno, pues para llegar a que sea un derecho subjetivo tenemos que construir tantas plazas. Bueno, pues eso ¿cuánto cuesta? Eso lo recoge la memoria económica y es muy importante porque aunque no suele ser lo habitual, la Ley de Servicios Sociales nació sin memoria económica, sin una cuantificación. Por eso tiene todavía más importancia la memoria económica del plan estratégico.
No voy a entrar a hablar de financiación por respetar el tiempo que me corresponde, y la verdad que lo de la financiación daría para otra charla, ¿vale? Si os lo planteáis para otro momento. Bueno, como el objetivo de mi ponencia era abordar la respuesta institucional, y se trata de un ámbito muy amplio, voy a centrarme, porque es de plena actualidad, el conflicto de las residencias, ¿no? El conflicto de las residencias de Vizcaya, que supuso, pues en total, si no me equivoco, creo que hay alguna por aquí, me corregís, 370 días de huelga durante más de 2 años, y que ha servido primero para conseguir muchas cosas, como luego veremos, pero también para visibilizar un sector muy feminizado y además precarizado, ¿no? Como es el sector de los cuidados. Y ha servido para que como sociedad seamos más conscientes de esa labor tan importante que se está haciendo y en qué situaciones la están haciendo. Bueno, además, yo creo que también se ha puesto en relieve la responsabilidad que tiene la administración en todo esto, ¿no? ¿Cuál es el rol que juega la administración en servicios que son de titularidad pública? Y además nos interpela también en qué capacidad tiene la administración de cambiar las cosas. Porque muchas veces hemos oído a responsables de la Diputación que no podían hacer nada. Entonces, ¿es verdad que la administración no puede hacer nada? Entonces, ¿quién puede hacer, ¿no? Este debate también me parece que también nos pone estas ideas sobre la mesa. Vale. Una de las ideas que se repitió una y otra vez era que el conflicto era un conflicto exclusivamente laboral y que entonces la administración no tenía nada que decir, porque era de repente que estaban enfrentadas las trabajadoras que les había dado, ¿no?, por pedir no sé qué cosas con los empresarios, y que a ver, ¿por qué mirábamos a la Diputación? Porque la Diputación no tenía nada que ver. Esto era lo que se nos decía una y otra vez. Y sin embargo voy a intentar explicar cómo la labor de la administración lo ha sido muy importante, la labor de los sindicatos, pero la labor de la administración es fundamental en este aspecto, ¿no?, en los servicios sociales y también en el de las residencias. En este caso yo tengo las dos visiones, ¿no? En este momento estoy de asesora en el grupo juntero de EH Bildu y las Juntas Generales de Vizcaya, por lo que he tenido acceso a algo de información, no me tira mucha, pero no, a algo de información. Y por otro lado, anteriormente en el gobierno de Guipúzcoa, esta vez sí, como directora del Departamento de Servicios Sociales, pues también nos enfrentamos a un conflicto para hacer los convenios de 2013 y de 2015, pero bueno, pues con un planteamiento diferente y con unos resultados diferentes. Sí que me parece que a resaltar, o que el titular sería que los principales obstáculos, a pesar de que los rodean, no son técnicos. Los obstáculos son la falta de voluntad política. Esto es lo fundamental. Vale. Bueno, hemos dicho que estamos hablando de las residencias de personas mayores, de los centros residenciales de personas mayores. Estos se regulan, si recordáis he dicho que mucha de la normativa de regulación todavía no está, ¿no? En muchos servicios no hay nada. En personas mayores, en residencias de personas mayores sí que hay algo. La disposición cuarta de la Ley de Servicios Sociales establece que será el Gobierno vasco quien lo tenga que regular, ¿vale? Pero a la vez también nos dice que las residencias son competencia foral, son responsabilidad de las diputaciones. El Gobierno vasco sí que reglamentó algo, pero reglamentó en el 98. El decreto 41/1998 del 10 de marzo establece, incluso la terminología ya suena un poco antigua, ¿no?, sobre servicios sociales residenciales para tercera edad. Es un decreto, la ley he dicho que es del 2008, esta es del 98, o sea, son 10 años antes, con lo cual está basada en una ley anterior, con unos requisitos totalmente diferentes. Y luego, bueno, como comentaba una compañera del siglo pasado, ¿verdad? que ya no se ajusta nada a los requisitos actuales y menos a los de cartera. Vale, entonces, como decía, es verdad que el Gobierno vasco tiene que regular. Tenemos esta ley del 98, ahora mismo hay un borrador, que tampoco es el que esperábamos, pero bueno, hay un borrador que mejora esto. Pero hemos dicho también que
que la Diputación es la responsable última de gestionar los servicios. Entonces, al ser la responsable última de gestionar los servicios, tiene capacidad de exigir más. Lo que no va a poder es exigir menos, pero la Diputación siempre podrá exigir más. Cuando vaya tanto a concertar como a contratar alguna de las plazas. Esto es casi siempre, casi todas las residencias tienen alguna plaza concertada o conveniada, y si no lo tienen, lo están intentando. Entonces, cuando se decía que no se podía hacer nada respecto a los ratios, o que no se podía hacer nada respecto a esas demandas de mayor número de horas o de mayores personas trabajadoras para atender a las personas mayores, pues no es cierto. O sea, no es cierto, porque sí que hay opción, la Diputación puede, cuando convenia, pues como cuando cualquiera contratamos un servicio, tú puedes pedir más, siempre que lo pagues, puedes pedir más. Vale. Haciendo la comparación, en la Diputación Foral de Guipúzcoa, desde 2007, ni siquiera se hizo con el gobierno de H. Bildu, fue bastante anterior, ya había un decreto foral que incrementaba esos ratios. Por lo tanto, en Guipúzcoa no fue ese uno de los problemas, ¿no? Al menos no el fundamental, seguro que siempre es mejorable, como todo, pero era muy superior al que establecía el gobierno vasco. Vale. Bueno, seguimos entonces. Como os he dicho, la legislatura en la que estuve en la Diputación de Guipúzcoa tocó negociar dos convenios, el de 2013 y el de 2014. La diferencia es que en este caso fue considerada una apuesta estratégica, pero no una apuesta estratégica del departamento, ¿no? O del diputado, sino de toda la Diputación, porque si no es imposible. Teniendo en cuenta que el peso que tienen los servicios sociales en una Diputación, pues es para que funcionen bien, tiene que ser 50% o más, ¿no?, del servicio, tiene que ser un compromiso del gobierno. Vale. Entonces, es a destacar que en Guipúzcoa, cuando entramos, lo que nos encontramos fue con un alto nivel de externalización, es decir, había pocas residencias, no había una, además las municipales, que eran públicas, ¿no?, que estaban gestionadas directamente con personal público, con personas funcionarias o laborales. Entonces, una de las características era que esas plazas externalizadas, la mayoría estaban concertadas en un porcentaje del 84%. Estamos hablando de 4.800 trabajadoras. Por lo tanto, cuando recobrando, y ya veremos lo que pasa en Vizcaya, que nos contará Arantxa, pero ya veremos que entonces, por lo tanto, eso de que decimos que es solamente un conflicto laboral, pues no se sostiene, porque a ver en qué sector, ¿no?, gestiona del negocio el 84% de la Diputación o alguna administración, no se sostiene. Es cierto que es un actor fundamental. Vale, entonces, una medida importante fue en la normativa de presupuestos para 2014, se limitó el máximo de beneficio industrial a un 3%. Para eso es importante que había un trabajo previo, que la tarifa estaba estructurada, es decir, de cada dinero que se iba a las residencias, aunque estuvieran externalizadas, se sabía que un 70% era para personal laboral y un 30% era para el resto de servicios, ¿no?, de hospedaje, alimentación y otros conceptos. Esta estructura teórica facilita calcular, cuando decimos que hay que limitar al 3%, es que sabemos cómo están repartidos ese beneficio. Luego esto es teórico, por supuesto, algunas residencias podrán conseguir ahorros en un sitio u otro, pero está claro por qué se estructura la tarifa y cuál es el fin. Vale. Otras de las medidas importantes, ya acelero, es que lo que se hizo fue, durante la huelga, una de las cosas que pasa es que cuando en otro sector hay huelga y las trabajadoras no acuden al trabajo, la empresa tiene pérdidas, ¿no?, porque no ha podido producir o no ha podido abrir. Sin embargo, en el ámbito de las residencias pasa al revés, que tienes ganancias, porque pagas menos a las personas trabajadoras, pero la Diputación te está pagando igual, ¿no? Entonces, como teníamos clara cuál era la tarifa y cuál era la estructura, una de las cosas que se hizo desde el primer momento fue pedir qué personas habían estado en huelga y pagar en base a eso, ¿no?, porque decíamos además que el beneficio industrial no podría ser más del 3%. Entonces, eso hubiera implicado que hubiera más ganancias. En Vizcaya, algo de eso se está intentando hacer, pero al no estar esta estructura, etcétera, etcétera, pues es bastante complicado. El proceso está siendo lento y complejo. Además, lo que se ha hecho es primero pagar y luego ver cómo se estaba. Vale.
Otra de las medidas fueron pues, que las estancias temporales, que sabéis que son, ¿no? Que cuando una persona está atendida en su domicilio o con sus familiares, pero pues, durante un mes, una quincena, acude a una residencia para que también las personas cuidadoras, que son un apoyo fundamental, tengan un respiro. Entonces, claro, a las residencias que se encontraban en huelga, por la duración de la huelga, no se ofrecían estancias temporales porque no hubieran podido afrontarlas, ¿no? Necesitan de mayor. Tampoco se recomendaban ingresos permanentes y había inspecciones regulares. Bueno, luego si tenéis alguna pregunta, concretamos después. Aunque los resultados fueron buenos, el proceso fue muy complejo, requirió de mucho debate, de muchas reuniones, de mucha creatividad. Y también tuvieron muchos enfrentamientos. Pues, por ejemplo, ADEGI, que es la Asociación de Empresas de Guipúzcoa, optó por judicializar el proceso e interpuso denuncias tanto por la vía penal, por la vía social, por la vía administrativa, bueno, por todo lo que se le ocurrió. Y en ningún caso prosperó ninguna de las denuncias. O sea, no es que ganáramos, es que no fueron adelante, como no tenían sentido. Y es de destacar también que esa fue la posición de ADEGI como asociación, no fue la posición de muchas de las empresas que fueron mucho menos beligerantes y que se establecieron políticas de negociación y de acuerdos de manera normalizada. Para terminar, he querido terminar con esta diapositiva que me parece que contrasta bien en qué posición nos movemos. Una de las cosas que dijo en un momento una Rementería y que yo creo que ha marcado la posición de la Diputación de Vizcaya en este conflicto fue: la dignidad de las personas mayores está por encima del derecho a la huelga. Eso fue lo que dijo, pero no consiguió su objetivo, porque por otro lado Babesto y Pensionistak marchan en un comunicado para el llamamiento de movilización. Lo que decían es: apoyamos incondicionalmente las exigencias planteadas por el personal laboral, especialmente las referidas a horas anuales y los ratios, porque consideramos que ayudarán a una mejor atención de las personas mayores acogidas. Es decir, estas palabras dejan claro, no solo porque lo digamos nosotros, lo dicen las personas que están más afectadas, que son las personas residentes y sus familiares, que los intereses de las personas trabajadoras no son contrapuestos al de las personas usuarias, y que la calidad del empleo afecta directamente a la calidad de la atención, que en el fondo estamos trabajando para lo mismo, para que haya un modelo adecuado, una calidad de atención adecuada, y que falta mucho por hacer. También quería decir que la huelga que se ha extendido durante más de 2 años, pues en el fondo al final, cuando se llegó a un acuerdo, la Diputación inmediatamente subió las tarifas. Entonces, aquello que se decía en un principio de que, como dijo también, lo voy a volver a citar, una Rementería, el erario público no debe pagar lo que corresponde a las residencias, pues al final parece que sí, teníamos razón. Lo que no sé es por qué hemos estado 2 años y pico esperando. Bueno, pues por encima de estas cuestiones más técnicas, yo creo que la principal diferencia en estos dos conflictos que hemos muy por encima comparado extreman no en ningún tema técnico, sino en que si de verdad entendemos o no los servicios sociales como derechos o lo consideramos como algo secundario, y también si entendemos que un servicio, aunque nos gustaría que fuese propio, pero si desgraciadamente está externalizado y a corto plazo no se puede hacer nada, sigue siendo un servicio público. Y por lo tanto habrá que incrementar las medidas de gestión, de inspección y de atención. Y por supuesto la importancia de definir un modelo claro. Muy bien, pues creo que no me he alargado